Bueno, nuestro tema fue trabajar con los miedos, angustias y trastornos de la alimentación y sueño en adolescentes ingresadas a hogares de acá de la provincia de Mendoza, ¿sí? Eh, fue, también se planteó la problemática, el universo y el fenómeno, que eran los principales aspectos psicológicos en adolescentes mujeres de 13 a 17 años con ingreso a la institución del Estado, que es la DGP, que es la Dirección General de Protección y Restitución de Derechos de Niños y Adolescentes, y el hogar con el cual trabajamos se llama Nuevos Caminos y se encuentra en el departamento de Guaymallén de la provincia de Mendoza. A la hora de plantear el trabajo, la verdad que tuvimos como una dificultad al principio, pensamos en otro tema y hasta que le fuimos buscando la vuelta, se tuvo en cuenta el lugar de trabajo que compartimos con Daniela, y son los ETI, que es el equipo técnico interdisciplinario. Está uno en cada departamento de la provincia de Mendoza y pertenecen a la Dirección General de Protección. Es ahí donde pudimos ir observando, junto con los profesionales, principalmente con psicólogos, durante las entrevistas, tanto a los niños o a los adolescentes, cuando se les informaba que iban a ser ingresados a un hogar, cuáles eran las conductas que estos tenían, ¿sí? Para llegar a este ingreso hogar se tienen en cuenta ciertas, cuál es la vulneración de derechos con las cuales nosotros trabajábamos y medidas de protección. En este caso, cuando se llega a un hogar es una medida de excepción institucional, que ya ahí ya lo van a explicar más adelante mis compañeras. Bueno, trabajamos con documentos escritos, con archivos públicos y privados, pero principalmente trabajamos mucho con el testimonio de los profesionales, ya que se trabaja con dos equipos interdisciplinarios. Primero el de los ETI, que está compuesto por trabajadores sociales, psicólogos y operadores, y luego con el equipo técnico que está en los hogares. Entonces, con la observación que hicimos previo al ingreso a los hogares, de estas conductas que tenían los chicos como de miedo, de angustia, en este caso las adolescentes, una vez que las chicas son ingresadas al hogar, a la menos de la semana, nosotros los equipos tenemos que tener una reunión para poder plantear estrategias de trabajo. Y eran conductas que volvían a surgir en estas charlas, con los dos equipos, ¿sí? Entonces, bueno, siempre considerando que cada adolescente ya llegaba a un hogar con ciertas afecciones psicológicas, resultado de la vulneración de los derechos, pero la idea era seguir trabajando en cómo, si eso se resolvía o se incrementaba, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta con la cual nosotros empezamos la investigación es, ¿cuál es la afección psicológica que predomina en adolescentes de 13 a 17 años que son separadas de su familia de origen para ser albergadas en el hogar Nuevos Caminos de la DGP de Guaymallén, Mendoza? Bueno, desde ahí trabajamos los objetivos. Al principio también los objetivos tuvimos como algunas dificultades porque nos quedaban muy similares el objetivo general a los específicos. Nuestro objetivo general era descubrir cuáles son las posibles afecciones psicológicas, ¿sí? Y como mencionamos anteriormente, trabajamos con el miedo, la angustia y los trastornos de la alimentación y del sueño. Después, en los objetivos específicos, nos basamos en determinar si las adolescentes de 13 a 17 años, que son separadas de su familia de origen para ser albergadas en el hogar Nuevos Caminos, sufren afecciones psicológicas como el trastorno del sueño, alimentación, ansiedad y miedo. Y a raíz de ese específico planteamos dos, pero con ese fue donde se empezó a trabajar después en lo que fue la encuesta. No sé si ahí sigue mi compañera con todo lo que es el marco teórico. Bueno, se escucha porque al no ver la pantalla solo veo a la filmina. Perfecto, perfecto. ¿Se ve y se escucha bien? Perfecto. Bueno, cualquier cosa me avisan porque solo veo el power en la compu, no veo el Zoom, el Meet. Bueno, siguiendo un poco el contexto de lo que decía Patricia, en esto de analizar, obviamente, cuáles son las posibles afecciones, tuvimos
que empezar a indagar qué es lo que entendíamos por adolescentes, qué es lo que entendíamos también por, bueno, por miedo, por angustia, trastorno del sueño y alimentación, que eso fue lo que se desarrolló en lo que ha sido el marco de investigación en todo lo que es antecedentes académicos que encontramos, que está todo descrito en la bibliografía, y también explicar un poco cuál fue el proceso y los procedimientos legales y técnicos, digamos, de lo que son las situaciones que devienen en los ingresos a hogar. Para aclarar que en la provincia de Mendoza, solamente un 4% de los niños y niñas y adolescentes que tienen medida pasan por una medida excepcional en un hogar, o sea, es muy poquito. Reiterar que tenemos 36 hogares que se dividen, son micro hogares, que eso también es muy importante, entonces eso hace que podamos sectorizar los adolescentes o los niños y niñas con medidas excepcionales en base a sus características personales y en base también, obviamente, a las edades y demás condiciones que puedan tener los niños, niñas y adolescentes para dar una atención más específica. Por eso nosotros nos enfocamos en un hogar que queda en Guaymallén, que justamente es de adolescentes mujeres. En ese momento, bueno, solo, si bien suelen haber entre 26 adolescentes, nosotros pudimos hacer la encuesta ese día sobre 13, y bueno, ahí enseguida vamos a mostrar un poco los gráficos, contarles también que las medidas excepcionales son aquellas medidas en que los niños, niñas y adolescentes son separadas de su medio familiar primario, que eso también fue algo que se hizo distintivo de la 2661, que habla del medio familiar ampliado. Bueno, nosotros acá tenemos la ley, la implementación del medio familiar primario, no hablamos de centro de vida, sino del medio familiar. Si bien esas medidas excepcionales, les llamamos excepcionales porque obviamente son la última instancia, requieren pasar por un control judicial que se llama control de legalidad, por lo cual ingresan a la justicia, a los jueces de familia, que hacen una evaluación de la legalidad de la medida, y además evalúan lo que se llama el Plan Integral de Restitución de Derechos, que es un proyecto obviamente de 6 meses, que es la temporalidad que tienen las medidas excepcionales para los niños y adolescentes, lo cual es anecdótico porque enseguida cuando avancemos sobre lo que son los gráficos, van a ver que la mayoría de los adolescentes llevan casi más de 5 meses en los hogares, cuando obviamente el plazo legal es de 6, pero bueno, también es real que hay realidades sociales, psicológicas, culturales y otras coyunturas que, bueno, que llevan que los plazos quizás muchas veces no puedan ser ubicados, digamos, de la forma que uno quisiera, ¿no? Sobre todo, más sobre todo con las políticas públicas en adolescentes, sobre todo en temas de adopción, situaciones de adoptabilidad y demás, que hacen casi algunos procesos de espera familiares de años en los hogares, ¿no? Bueno, les decíamos, nosotros para trabajar seleccionamos varias metodologías. Quizás la principal, que es la que vamos a mostrar en los gráficos, tuvo que ver con la encuesta directa hacia los adolescentes y relacionado directamente con esta sensación, esto que hablábamos de si sienten miedo, si sienten angustia, si hay trastorno del sueño, si hay alimentación, digamos, cómo se manejan con la alimentación, si logran comer, si no logran comer, cuántas veces al día, cómo es la dinámica de la alimentación. Sobre eso nos enfocamos, y toda la investigación de los antecedentes, lo que fue legislativos, y bueno, la implementación también de otros antecedentes cuantitativos y cualitativos como les explicaba recién, que tuvo que ver con la cantidad de hogares, con porcentualmente la cantidad de adolescentes que ingresan a los hogares, y bueno, obviamente que se podría haber avanzado mucho más sobre algunas otras cuestiones cualitativas y cuantitativas. Ahí lo que bueno, más o menos explicó mi compañera, que son las medidas excepcionales de derecho, son aquellas que toma el equipo técnico interdisciplinario, y justamente cuando les explicaba está temporalmente privado de su medio familiar primario. Otra cosa muy característica que se diferencia del sistema de protección es que los equipos técnicos toman las medidas o intervienen cuando hay situaciones graves a la integridad psicofísica de los niños, esto es negligencia, maltrato y abuso sexual. No lo es, por ejemplo, situaciones propias de salud mental, ausentismo escolar, propias de salud como falta de vacunación. Nosotros tenemos un sistema que es un sistema piramidal, que es muy similar al sistema de salud. Los equipos técnicos que toman las medidas excepcionales son equipos que nosotros asimilamos a los hospitales de alta complejidad.
como, no sé, acá nosotros ponemos el ejemplo siempre de un hospital que se llama Noti, que es un hospital de niños que obviamente tiene la mayor problemática de niños, situaciones graves, para justamente evitar los colapsos del sistema, eso para agregar a quienes estén inmersos en otros sistemas de protección, me parece re importante poder aportarlo acá. Bueno, creo que sí, Ani. Ani, ¿querés aportar? Y yo, si quieres, termino con el cuadro o... Sí, cuando hablamos de adolescencia, nuestro marco contextual es de la Organización Mundial de la Salud, que habla de un periodo que es de los 11 años a los 19 años. Consideramos que un adolescente está en constante cambio, muchas crisis, y que son producto para poder alcanzar una madurez y una adaptación al contexto en el cual nos movemos, ¿no? En el contexto tanto emocional, psicológico, social, y el adolescente al no superarlo o a no adaptarse, estamos hablando de que los derechos del adolescente están siendo vulnerados. Entonces, nos basamos también la investigación en la teoría de un trabajo de investigación secundario, vendría a ser del año 2012, donde comienzan a hacer estas casas donde albergan a niños y a niñas y adolescentes para poder ayudarlos cuando sus derechos están siendo vulnerados. Cuando mis compañeras me comentaban en lo que trabajaban, me pareció súper enriquecedor, porque bueno, están en el trabajo y están, como contaba Daniela, todas las medidas que se toman para poder albergar un adolescente que también tiene un periodo. Pero cuando no sucede esto de la adaptación del adolescente, se toman las medidas excepcionales y las medidas que toma el Estado para poder albergar y a poder ayudar a ese adolescente a poder adaptarse, ¿no? Y como decíamos, nuestras variables, y con indicadores, primero es el trastorno del sueño, ¿no? Que surgen a raíz de todos estos derechos vulnerados, que el trastorno del sueño es la dificultad para dormir, la dificultad para conciliar el sueño, y vemos que en la casa de hogar, después que vamos a ver los gráficos, llegan muchos adolescentes con trastornos del sueño, con trastornos alimenticios, con angustia, con miedo. El trastorno de la alimentación se relaciona con conductas alimentarias que no favorecen a la salud ni a sus emociones, y con todo eso trabaja este equipo de ETI. El miedo, que aparece como una reacción ante un peligro. Imagínense adolescentes que constantemente están con esa defensa, ¿no? de angustia, de miedo, un sentimiento de desconfianza, y que después lo podemos ver en los gráficos que hicimos con las entrevistas que hicieron mis compañeras. Y sus variables, en lo que es el trastorno del sueño, podemos hablar de ahí no me sale la palabra, ¿cómo es? Apnesia del sueño. ¿Apnea? Apnea del sueño, perdón. Apnea del insomnio, hipersomnia. En el trastorno de la alimentación podemos ver la bulimia, la anorexia. En la angustia es un sufrimiento constante, con temblores, con ritmos cardíacos constantemente, con sudoración, con opresiones en el pecho que no los dejan dormir también, y el miedo con ataques de pánico. Esas serían nuestras variables y con las que podemos también podemos confirmar con las encuestas. Bien, ahí lo que pusimos en el Power es el hogar, el lugar donde hicimos las encuestas, que es Nuevos Caminos. Está ubicada en un distrito en Guaymallén, Mendoza. Aloja adolescentes de 13 a 17 años. Usamos la encuesta descriptiva, cuyo objetivo fue obtener información, sobre la situación presente, la obtención de datos relevantes sobre las actitudes, problemas de la población analizada al momento en que se realiza, y lo importante es que la encuesta solo la pudimos hacer a través de los cuidadores, las famosas tías, digamos que le llaman ellos, que son sus personas referentes de confianza.
Entonces, bueno, ha sido todo en un contexto de muchísimo cuidado y respeto hacia las adolescentes. Acá tenemos los resultados gráficos, los voy a ir marcando porque quizás no se ven con tanta claridad, pero bueno, el primer gráfico, que que tenemos en redondel, es el tiempo en el cual el adolescente está albergada en el hogar, que es lo que decíamos recién. Hay una cantidad, un 55, casi un 53,8% lleva más de 5 meses, menos de un mes, un 23%, y entre 3 y 4 meses, 23% más o menos. Las posibilidades en el hogar, obviamente lo que se trabaja en el hogar es el posible reintegro a una familia, ya sea primaria o comunitaria, alternativa, y si no, obviamente que lo que explicábamos recién es que hay que definir la situación en el momento jurídica, sobre todo en estos procesos que cuesta tanto la adopción y demás, pero bueno, hay que definir si es el destino jurídico de las adolescentes, en este caso son todas mujeres. El 2, que es este de naranjita que ven acá, representa la emoción, ¿no? Es una representación gráfica de la emoción que experimenta el adolescente en el hogar, y ahí, como ven, han respondido, no sé si se alcanza a ver, la mayoría, o sea, 6, que es el más altito que vemos ahí, respondieron miedo. Después han respondido desilusión, felicidad, alivio y angustia, con menor grado, y una sola respondió ira. Así que, bueno, obviamente que lo que predomina en la sensación del hogar es el miedo, de incertidumbre, digamos, de haber transitado por todo lo que han transitado, y además cuál va a ser su destino, ¿no? Después tenemos acá el violetita, que se alcanza a ver, de gráfica de las alteraciones, lo cuales respondieron, en 5 y 5 respondieron: me cuesta conciliar el sueño, duermo en etapas, y los otros 5: me duermo en cuanto me acuesto, pero me despierto seguido, y solo 3 adolescentes han respondido: duermo toda la noche de corrido. O sea, estos, digamos, son los reflejos reales de lo que hablábamos de las alteraciones, ¿no? En estos 3 gráficos se ha visto directamente las consecuencias, digamos, emocionales de las adolescentes en estos espacios alternativos de cuidado. Dani, Sí. nos faltó previamente, profe, aclarar cuál era nuestra hipótesis, que es que las adolescentes, que no la nombramos a la hipótesis para que se entiendan a lo mejor las encuestas, que las adolescentes que dejan de vivir con su familia de origen y son ingresadas al hogar, sufren estos efectos, tienen estos efectos psicológicos, tales como el miedo, la angustia y las alteraciones del sueño y alimentación. Desde ahí, desde esa hipótesis, se basan todas las preguntas y las encuestas. Me faltó nombrar eso, perdón. Gracias, Pato, perdón, también yo seguí con los gráficos, avancé. Bueno, la representación gráfica es este cuadrito, que es sobre cómo mantienen o qué mantienen los vínculos familiares. Lo positivo, bueno, es que 6 de ellos han respondido que sí mantienen vínculo con toda su familia. 1 respondió solo con hermanos, 2 con alguno de mis padres, y 3 con ninguno de los miembros de la familia. En los últimos gráficos tenemos sobre el comportamiento a la hora de las comidas y las veces que comen al día. El primer moradito que tenemos, que 13, hablan de comen sentada y con sus compañeras. O sea, 0 han respondido comen parada y con sus compañeros, 0 respondieron comen parada y sola, y 0 respondieron comen sentada y sola. O sea, todas comen sentada y con sus compañeros, lo cual le da positivo, digamos, en el orden de la forma de alimentación. Después, en el que vemos de cuántas veces come al día, que está el grafiquito ahí, también 12, la mayoría dijeron de que comen más de 4 veces al día. Una sola adolescente respondió 2, todas las demás son 0. Y los últimos 3 gráficos, uno representa si realiza tratamiento psicológico, el que ven ahí azulcito, el primero, de las cuales 9 respondieron que están en tratamiento, una sola respondió nunca hice, y 3 estuve en tratamiento y actualmente no lo estoy. O sea, la mayoría hoy se encuentra en tratamiento psicológico. Después, si tienen amigas en el hogar, el 92% respondió que sí, el 7-8% respondió que no. Y si tiene sentimientos, ¿cuáles son sus sentimientos dentro del hogar? Volvemos a lo mismo, el 11,
Hay que aclarar que podían poner más de una respuesta, por eso, por ejemplo, en este último cuadro van a ver que excede el número de 13, que es el número por el cual encuestamos, pero 11 respondieron con tristeza, 7 respondieron alegría, 5 respondieron miedo, 5 respondieron enojo y 3 respondieron angustia. Ahí está la conclusión, Ani, si querés cerrar el trabajo. Y bueno, nuestra conclusión es que en base de todos los datos recopilados, que se afirma que en su mayoría los adolescentes de 13 a 17 años de edad que son separados de su familia de origen por una medida excepcional institucional ingresadas al hogar Nuevos Caminos, Gualmaye y Mendoza poseen en su mayoría factores que determinan efectos psicológicos. Más allá de que vienen con muchos problemas, en el hogar constantemente siguen con esos problemas y bueno, es ahí donde los profesionales tratan de trabajar y dan lo mejor de ellos para poder ayudar a ese adolescente a salir adelante.